también invité a la hermana Silvia también, que es otra de ella y su familia, su esposo, el hermano Rubén, también son parte de mi familia. Y gracias, hermana Silvia, por darse el tiempo de estar ahora en otra plataforma acá. Gracias también, hermanos, a ustedes los que me invitaron a participar de hablar del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, un capítulo muy hermoso como el libro entero. Y quiero, más que entrar en una estudio amplio, profundo, es lo básico que nosotros conocemos y las aplicaciones que tendrían para nosotros. El capítulo 2 de Lucas es donde vamos a tener fundamentada la lección de esta tarde. No vamos a alcanzar a cubrirlo todo, pero trataremos de dos tópicos que quiero compartir con ustedes. Estos 52 versículos del capítulo 2 de Lucas tienen mucha enseñanza, están divididos en tres sectores, tres grupos, tres ideas, que es el nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores, la presentación de Jesús en el templo y el regreso a Nazaret. Es decir, son el niño Jesús en el templo. Son cuatro divisiones que tiene el capítulo. Quiero comenzar con ellos. Creo que el que presentó la introducción del libro de Lucas habrá dicho que es una carta escrita por Teófilo, un intelectual de su tiempo, un historiador, escrita Lucas, dirigida a Teófilo, y es escrita para los griegos, según los estudiosos. Es decir, tiene un componente de intelectualidad, porque los griegos eran los sabios de ese tiempo, y nos narra la escritura que en el capítulo 2, por favor acompáñenme a los versículos 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lo que quiero sacar de esta lección es que en los registros históricos anexos al Evangelio, en registros que no son bíblicos, hay registro histórico de este censo de ese tiempo. Es decir, el Evangelio no necesita confirmación de ninguna fuente externa, pero sí ayuda a entender en el contexto histórico en que nació Jesús y la parte que respalda que estas verdades que nosotros creemos tienen respaldo histórico también, aunque verdaderamente a nosotros los creyentes no nos benefician, ni nos perjudican, ni nos afecta en nuestra fe. Sin embargo, para cuando nosotros hablemos con alguien que no tiene creencias o que duda de la veracidad de las escrituras, saber que este censo se realizó, y como todo político, gobierno, este censo tiene solamente un propósito, era saber cuántas personas habían para cobrarle los impuestos que tenían que pagar al Imperio Romano. Nada más como eso. Es como el gobierno de hoy, que nos tiene a nosotros censados y nos da una cédula o credencial o lo que sea. El único propósito es tenernos controlados para que paguemos impuestos. Nada más que para eso, porque no tiene mayor beneficio. Ese era el propósito del censo en tiempos de Jesús. Y dice que quien gobernaba en ese tiempo fue Augusto César. Augusto César, el rey. Sin embargo, este Augusto César era hijo adoptivo de Julio César, el gran general de ese tiempo. Y Augusto no es un nombre. Augusto es este hombre era, o estos hombres que gobernaban Roma eran tan soberbios, tan altivos, tan arrogantes, que los títulos de rey o de emperador le quedaba muy corto. Entonces el título Augusto, o la palabra Augusto, significa el divino, el que vino del cielo. Era un título de deidad.
Dice el texto que leímos que cada uno tenía que ir a la ciudad, a su ciudad, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José tiene que ir a Belén, María tiene que ir a Belén, porque José era descendiente de David y María era descendiente de David. Ambos tenían descendencia, fueron a la ciudad de Belén. Hay un pasaje en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que habla de este acto que iba a pasar. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Permítame encontrar Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Notan ustedes cómo el Espíritu Santo viene afianzando la idea de que el Salvador, de que Jesús cumple todos los requisitos de las profecías antiguo testamentarias para demostrar que Él es el Señor. Y desde bebé, desde pequeño, sus orígenes, su nacimiento está en el Antiguo Testamento, la ciudad donde Él iba a estar, la ciudad que se relacionaba con Él, en la tribu de Efraín, ahí está Belén. Y entonces dice el versículo que todos fueron para ser empadronados y ellos, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era casa y familia de David. ¿Qué detalle más interesante? Las escrituras enseñan que el Cristo, el Salvador, el ungido, el Redentor, iba a venir del linaje de David. Se le llama el Hijo de David, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. Y miren cómo es la pureza de esa profecía, que no solo José era descendiente de David, sino que la misma María también tenía descendencia de David. El versículo 7, por favor, no voy a tocar versículo por versículo porque sería muy largo, y además hay versículos que tienen más connotación y más enseñanzas que otros, y voy a tratar de tomar los que me interesan a mi perspectiva para compartirlo con ustedes. El versículo 7 dice, porque el mismo versículo 5 dice que eran para ser empadronados, es decir, en el registro civil de esa época para que estuviesen ahí inscritos. Verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué creen ustedes? Y es pregunta retórica, yo la contestaré, que sale este detalle humano de Jesús, este detalle que dice que al dar a luz a su hijo, miren, vean ustedes lo siguiente. José y María viven en Nazaret. Pero la profecía decía que el Cristo tenía que nacer en Belén. ¿Cómo juega Dios? ¿Cómo interviene? ¿Cómo la providencia del Señor? Augusto César creía que estaba cumpliendo su voluntad para ir a empadronar a José y María, y no sabe que es Jesús, que es Dios el que está usándolo a él para que las profecías se cumpliesen. Porque ¿qué otra razón tendría José y María para ir a Belén a no ser cumplir con este mandamiento? A no ser ir a cumplir con esta obligación gubernamental.
es la providencia del Señor. José y María viven en Nazaret. Jesús, el Cristo, el Salvador, tenía que nacer en Belén, y se dan los medios necesarios, las condiciones necesarias para que la profecía se cumpla. Jesús nace en Belén y nos da un dato humano. Dice la escritura que al nacer ahí, lo envolvió en pañales, un niño necesitado de la ayuda de su mamá, envuelto en pañales, un detalle hermoso, un detalle sobresaliente, lo acostó en un pesebre, lo puso, esa fue su primer cama de nuestro Señor Jesucristo, y a diferencia de los reyes que nacen en lugares bonitos, palacios, rodeado de servidumbre, con una vida muy alta. Este rey, el rey más importante en la historia de la humanidad, el rey más sobresaliente en la historia de la humanidad, nace en un lugar humilde, en un lugar sencillo, en un lugar, hay otros partes en el Evangelio, en otros libros, que dice que no había lugar para ellos, no encontraron mesones, hoteles, hostales o lugares de hospedaje donde pudiesen quedarse, estaba tan lleno por el mismo censo, eran mares de gente los que estaban viajando para esos lugares, ya se le habían adelantado, ya estaba lleno, tienen que buscar un plan B, un lugar donde pasar la noche, donde hospedarse. Ahí nace Jesús, en un lugar donde están los animales, el lugar donde guardaban los animales, ahí se queda el Señor. Y no solo ellos, montones de gente buscaron alternativas donde quedarse, y ahí se queda nuestro Señor. ¿Qué nos demuestra esto? El contraste de la humildad de Jesús al nacer en un pesebre y la humanidad de Jesús al necesitar de su mamá. El capítulo 1 de Juan hay un versículo que dice que aquel verbo se hizo carne, bajó del cielo, habitó entre nosotros. Jesús vino a este lugar a salvar a la humanidad. Y quisiera que me prestaran un poquito de atención en este sentido. Vean, la necesidad de la humanización de Jesús. Pregunto y conteste en su mente. Con el poder que tiene nuestro Dios, ¿podía salvarnos a nosotros nada más dando una orden desde la eternidad allá en el cielo? ¿Podía salvarnos? ¿Podía librarnos de los pecados, quitar la mancha del pecado, quitarnos el camino a la condenación solo por un decreto que él dijera en la eternidad? Yo creo que sí. Él puede hacer todo eso, pero ¿qué demuestra o qué nos quiere demostrar el Señor en esto? Nos quiere demostrar que Él tiene un plan superior, y es salvarnos a través de nuestra humana naturaleza. Y para salvarnos en el ámbito humano, Él tenía que hacerse humano. Y no un humano con privilegios, no un humano con una alta capacidad social, económica, cultural, política. No, un humano en el rango más bajo en la escala de la humanidad. Vino a nacer a un hogar humilde. José, un constructor, un carpintero, un hombre artesano, una ama de casa, en un lugar con poco prestigio en las ciudades de ese país. Quiero recordarle algo que usted sabe. Israel se dividía en tres regiones principalmente, pero en tiempos de Jesús ya Samaria estaba hecha a un lado por la apostasía que ellos habían tenido en su tiempo. Habían dos grandes lugares, divisiones del pueblo de Israel, que era el norte y el sur. En la parte del sur estaba el poder religioso, el poder político, el poder intelectual. La gente que nacía en el sur tenía más prestigio
que la gente que nacía en el norte. En el norte, que era llamado Galilea, la gente de ahí era considerada por los del sur poco instruidos, bruscos de carácter, de un temperamento agresivo, poco intelectuales, y en esa parte nació nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta cuando veo a Jesús, me ubico en el sentido de qué poco humildes somos nosotros los seres humanos. A veces nosotros los cristianos nos jactamos, tenemos soberbia. La humildad es un bien escaso en la vida de algunos. He visto personas, hermanos, que prosperan en la vida, les va un poco bien, suben de nivel económico, social, cultural, suben de cierto y pierden el piso. Yo creo que la lección que nosotros sacamos, o una de las lecciones que podemos sacar para nosotros, es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lea conmigo Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 7, y lo leemos de la siguiente manera. Haya, pues, en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino a este mundo, regresamos a Lucas, el capítulo 2, nace en un parto normal, en un parto natural. Esta naturaleza o esta manera de nacer, nosotros los seres humanos, María tuvo que romper canal, tuvo que romper fuente, tuvo que nacer Jesús, y con esto se quita el mito de la siempre virginalidad de María. María siempre virgen, porque de qué, ¿cómo va a nacer un ser humano si Jesús es humano? Si Jesús nace como humano, entonces ¿cómo María va a seguir siendo virgen después de haber dado a luz a Jesús? Y me gusta Filipenses porque al hablarnos de la naturaleza humana que tomó Jesús, nos dice a nosotros, haya en vosotros este sentir de humildad. Es decir, nosotros los cristianos necesitamos aprender a parecernos a Jesús. Yo creo que de las cosas que más nos cuestan, y lo digo porque es así, o por lo menos desde mi perspectiva, no sé si les pasa a ustedes, pero cómo cuesta tener humildad, ¿verdad? Cómo cuesta que los pies estén bien puestos en la tierra, que no nos salgan alas para creer que somos más o que tenemos o debemos de tener otro trato o tener otra cosa. Y dice que Jesús fue tan humilde que vino a nacer a un lugar donde le aseguro, los que tenemos hijos, ¿verdad que no nos gustaría que nuestros hijos naciesen o que nuestra esposa o nuestros hijos naciesen en un lugar que es el lugar donde guardan a los animales, ¿verdad? ¿A quién le gustaría? Uno diría, no, espérese, de perdida que nazca en un cuarto o en un hospital, en una clínica o en algún lugar de eso. Hasta ese lugar llega la humildad del Señor para mostrar su humanidad como un bebé que está protegido por sus padres, que nace como nacemos todos los seres humanos, para darnos el ejemplo digno de seguirle, de saber que humanamente se puede servir a Dios. Regrese conmigo a Lucas. Vamos a leer quiero que lea conmigo el verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo,
no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y le comienza a decir el ángel del nacimiento de Jesús. Quiero que vean que dice que estaban los pastores en la misma región, es decir, la zona montañosa de Galilea. Estaban en esa zona, había muchos pastores que estaban ahí cuidando sus rebaños. Y aunque la Biblia no nos habla de las fechas exactas del nacimiento del Señor, nos da detalle de cómo era el clima en el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo. No he tenido el privilegio todavía de ir a esas zonas de Israel, ni creo que lo vaya a tener, pero lo que he leído es que esas zonas en época de invierno son extremadamente frías. Es una zona desértica. Me tomé la molestia de investigar un poco. Hermana Silvia, se parece al clima de aquí de nosotros del desierto. Más o menos algo parecido. Entonces, en época de invierno, aquí en la ciudad donde yo vivo, podemos llegar a tener -8, -10, -12 grados bajo cero, ¿verdad? Menos. Entonces, lugares muy fríos. No hay espacio para que los animales puedan estar pastando, para que los pastores puedan estar cuidando. Eso quita la famosa fiesta de la tradición, de la religión tradicional, de la famosa natividad, de la famosa Navidad, que fue en diciembre. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea de decir que Jesús nació en fechas de invierno, en fechas de frío. Dice el pasaje que los pastores estaban guardando su rebaño en las regiones ahí de ese lado de Belén, de ese lado de Israel, allá en la parte norte de Israel. Y esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos, la natividad o el natalicio, la fecha de nacimiento de Jesús, no es una fiesta que la Biblia enseñe que los cristianos debemos celebrar. No hay evidencia de que la iglesia del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento, celebrara el nacimiento de Jesús. No hay evidencia de esto. La única fiesta que nosotros celebramos es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no tiene registro de la importancia. ¿Es importante el nacimiento de Jesús? Por supuesto que sí. Es algo digno de resaltar, pero no se convirtió en una tradición, no se convirtió en un mandamiento, no hay evidencia de que la iglesia celebrara esto. La Biblia enseña qué es lo que se iba a celebrar. Ponga un separador, acompáñeme al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 29. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está dando una profecía, un mandamiento. La iglesia no se ha establecido, el reino no se ha establecido, pero hay un mandamiento que es celebrar la cena que él estableció ese día. Y los que estamos acá, no lo voy a leer porque cada domingo nosotros leemos primera a los Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, donde Pablo dice que recibió del Señor el mandamiento de el pan y el jugo de la vid, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Esa fiesta sí la celebra la iglesia. Regresamos a Lucas, por favor. Versículo 9 y 10 que ya leímos. ¿Qué nos dice ahí? Aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor.
Verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor. Esa palabra Señor es una palabra griega que solamente se le aplicaba a Augusto César. Es la palabra Curius, el Señor. La Biblia enseña que aunque en el versículo 2, en el 1, perdón, dice que Augusto César, la palabra César ahí es el Señor, también es Curios, pero la Biblia utiliza la palabra Señor Curios para Cristo, porque Él es el Señor. Y dice que llegó el niño, un niño que nace ahí en ese lugar, el Señor, pero vea usted la diferencia. ¿Cómo el Señor que ha nacido, dice el versículo, que ha nacido en la ciudad de David, un Salvador? ¿Cómo usted esperaría que fuera el nacimiento de ese Salvador? Celebrado a los cuatro vientos, ¿verdad? Algo grande, apoteósico, algo sobresaliente. No, ha nacido de una manera humilde. Abro un paréntesis para explicarles algo. ¿Sabe usted que una de las causas por que los judíos no aceptaron a Jesús como el Salvador, como el Cristo, como el Señor, es porque ellos tenían una idea diferente a la que tenía o la que tiene las Escrituras? Los judíos, los líderes religiosos, y esto se había traspasado a la sociedad de su tiempo, ellos estaban subyugados por el Imperio Romano. Ellos eran una colonia con ciertas libertades, pero eran dependientes, no eran una sociedad libre, no se gobernaban solos. Ahí había soldados romanos pegado al templo, había un gran cuartel militar llamado la Antonia, muy grande, donde los romanos paseaban como Pedro por su casa, armados ahí en todo Israel. Y anteriormente también habían sido gobernados por los griegos, ¿verdad? Por la parte de de Antíoco Epífanes. Ellos tenían años de estar subyugados por un gobierno extranjero. Y en su mente, cuando leían acerca del rey, del Cristo, del Salvador, ellos tenían una figura preconcebida igual a David. Un militar, un hombre fuerte, con una espada en la mano, que levantara al pueblo, hiciera un ejército y sacara a los romanos fuera y tuvieran libertad. Cuando ven a Jesús, que es completamente diferente a lo que ellos tenían en mente de un libertador, ellos no lo aceptaron y dijeron, ¿cómo? Nosotros estamos esperando a alguien que nos venga a liberar de la esclavitud romana, que nos quite las cadenas de la esclavitud, que ya el gobierno romano no nos esté sacando tanto impuesto, tanto dinero, que nos respete nuestras leyes. No, 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 no. Y ven a Jesús porque ellos no entendieron que la libertad que venía a ofrecer Jesús, el Cristo, el Salvador, era la libertad más importante. Él venía a quitar a las personas de la esclavitud, del pecado. ¿No entendieron eso? Los ángeles hablan claramente y dicen que ha nacido el Salvador, ha nacido en la ciudad de Belén, el Cristo, el Señor, y van a buscarlo porque es un niño que está envuelto en pañales. Nuevamente, si nació el Salvador y van a ir a buscar al Salvador,
¿Cómo tenía que ser el Salvador que venía a salvar? Yo me imaginaría un hombre como Goliat, ¿verdad? Una persona como David, armado hasta los dientes. Ahí está. Y dice, la señal que van a recibir es un niño envuelto en pañales. El plan de Dios completamente diferente al plan humano. Qué contradictorio, ¿verdad? El saber que el Señor Jesús, desde sus inicios, desde sus orígenes, Él viene a cambiar todo el panorama mental que tenía la gente del reino de Dios en la tierra. Iba a ser algo completamente diferente. Vamos otra vez al capítulo 2, verso 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Los pastores no dice cuántos pastores eran. Hay gente que confunde los pastores con los sabios que llegaron después. Los pastores fueron uno, los sabios fueron otro. En el capítulo 2 de Mateo habla de sabios que vinieron del oriente. Estos eran pastores, hombres que cuidaban el ganado, que cuidaban las ovejas, las cabras, los animales monteses. Estos hombres, estos pastores, y quiero subrayar un detalle que nos va a aplicar a nosotros. La idea o la pregunta que voy a hacer es un tanto tonta. ¿Qué estaban haciendo los pastores en el campo? Yo sé que usted va a decir, qué básico lo que está preguntando William. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cuidando los animales, ¿verdad? Recibieron las palabras de los ángeles. Y los ángeles les dicen, ya nació el Salvador, ya nació. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo esperaron ellos para ir a ver a Jesús? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses esperaron ellos para ir a ver al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ellos, dice el verso 16, vinieron pues apresuradamente? Somos así nosotros cuando Jesús nos llama. Somos así de rápido. Yo creo que si estos hombres hubiesen sido como nosotros, hubieran dicho, mire, señores ángeles, espérese que el ganado esté seguro, porque pues saca la calculadora, ¿cuánto vale cada oveja, cada cabra? ¿Cuánto vale? Fíjese que necesitamos primero entregar cuentas, nuestro trabajo es importante, aquí estamos para cuidar estos animales. Muchas gracias por la noticia que nos dieron. Vamos a hacer tiempo y cuando nos desocupemos, ahí vamos a ir al encuentro del Señor. A veces somos así nosotros. El Señor nos llama. Yo he visto hermanos el primer día de la semana que tenemos que adorar el llamado del Señor y están ocupados en otras cosas. Y dice, bueno, más adelante, hermano, ahorita ando muy ocupado, tengo atrasos. Cuando yo me desocupe de esto, yo voy a ir al llamado que me hace el Señor. Me encantó cuando estaba leyendo esto, que estos hombres no fueron despacio, no fueron a su tiempo, fueron apresuradamente, fueron rápidamente. Y llegan y dicen, aquí estamos porque los ángeles nos dijeron a nosotros que ya había nacido el Salvador, ya está el Señor.
Y no hay cosa más importante que venir a ver al Salvador del mundo. Cualquier cosa quedó en segundo lugar. Cualquier cosa tenía que esperar. Lo más importante para estos hombres que eran pastores en ese momento cambian de ser pastores a ir a seguir al Señor, a ir a ver al Salvador. Verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Queridos, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando nos encontramos con el Evangelio? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción cuando nos encontramos con el Evangelio? Debe de ser la reacción de estos hombres. Glorificar, alabar a Dios por haber encontrado a Jesús. Yo no sé si usted está contento porque encontró a Jesús. Yo no sé qué tanto glorificamos al Señor. Yo no sé qué tanto alabamos al Señor. No pregunté al principio, hermano, cuánto tiempo tenemos. Se me fue ese pequeño detalle y les pido disculpas. No se preocupe, hermano, tenemos tiempo. Termina los 9:15. ¿Unos 20 minutos más? Sí, hermano. Ok, porque quisiera ahora trasladarme al incidente que se dio en el templo, que está del versículo 21 hasta el versículo 38. Aunque son muchos versículos, pero hay dos ideas que están condensadas. La primera es que el templo es el lugar de adoración en el Antiguo Testamento. En ese lugar estaba todo lo que se realizaba en cuanto a la actividad espiritual que se daba en Israel. El templo dividido en dos partes importantes: lugar santo, lugar santísimo. Al lado del templo habían varios patios, atrios le llama la Biblia, pero nosotros les decimos patios. Había un patio que era el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, y estaban ahora el atrio donde se daban los negocios, la venta de animales y los cambios de moneda, y habían varios. Pero en una parte del templo estaba el lugar donde los sacerdotes circuncidaban a los israelitas varones que nacían y eran llevados ahí para que al octavo día fuesen circuncidados. La circuncisión, como ustedes saben, era un pacto de Dios con su pueblo para que todo aquel hombre que naciese dentro del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, fuese considerado parte del pueblo de Dios. Ningún judío podía proclamarse como hijo de Dios si esta operación no se realizaba en ellos. En el libro de Levíticos, capítulo 12, versículo 3, nos da el detalle, el mandamiento. Levíticos 12, 3. Leemos: al octavo día se circuncidará al niño. ¿Por qué quiero yo traer esto a colación? Porque para los judíos la circuncisión representaba lo que para hoy nosotros los cristianos representa el bautismo. El bautismo no es una simbología de la circuncisión, pero es lo que representa. Para que un judío, un hombre pudiese ser parte del pueblo de Dios, obligatoriamente tenía que ser circuncidado al octavo día. Hoy, para que una persona pertenezca al pueblo de Dios, debe de ser bautizada. Pablo dice a los Gálatas que es la circuncisión espiritual. Entonces, era algo obligatorio, algo distintivo de los creyentes judíos, y Jesús pasó por ese proceso porque él tenía que cumplir la ley de Moisés.
Si Jesús no ha cumplido ese acto de circuncisión, no hubiese calificado para, para poder predicar el evangelio, porque era requisito que él cumpliese la ley para después predicar el evangelio. Me voy a concentrar los otros minutos en los dos personajes que nos habla el trozo que estamos viendo del versículo 21 hasta el versículo 38. Ahí salen dos personajes llamativos, interesantes, muy no tan famosos, no tan preponderantes en la historia, pero sí personas comunes con una calidad espiritual que vamos a sacar lecciones para nosotros. El primer personaje se encuentra en el versículo 25. Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué carácter más hermoso el de este hombre. Este hombre era un hombre piadoso, dice la Escritura. Era un hombre justo. Era un hombre espiritual. Este hombre tuvo la bendición de recibir revelación del Espíritu Santo para decirle que él iba a ver un acto maravilloso. Iba a ver el nacimiento de El Salvador. Amados hermanos, este personaje nos invita a parecernos a él. Un hombre con un carácter algo raro para su tiempo. En tiempo de Jesús, la justicia, el temor a Dios era algo que escaseaba. Los mismos líderes religiosos que vivieron en tiempos de Jesús eran personas completamente diferentes a este hombre. Este hombre tuvo la bendición de ser un hombre espiritual y que Dios mismo le haya dicho que iba a encontrarse. Y quiero hacer una aplicación que todo ser humano debe de tener en su mente. Dice este hombre en el verso 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo: yo ya me puedo morir, porque ya me encontré al Salvador. Un día nosotros nos vamos a ir de este mundo. Estoy diciendo algo obvio, ¿verdad? Y sabe que si ya encontramos a Jesús, ya estamos listos para ir. La persona que no ha encontrado a Jesús no está preparada para eso. La persona que no ha obedecido el evangelio no está preparada para eso. El cristiano que no es fiel no está preparado para eso. Dice este hombre: ya me puedo ir de este mundo, porque me encontré con el Salvador.
Es algo muy llamativo. Fíjese bien, dice el versículo 32 a 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Hermanos, este hombre está hablando del plan universal de salvación. En las palabras de este hombre entran los gentiles. Recuerden ustedes que el Señor Jesús vino a salvar a todo el mundo. Juan 3:16, no lo voy a citar porque ustedes lo saben hasta de memoria. Dice que luz para los gentiles. Con el nacimiento de Jesús, los gentiles vienen ahora a tener la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios. Y es ahí donde entramos nosotros, porque todos nosotros, a excepción que en el grupo haya un descendiente con descendencia judía, creo que la mayoría de nosotros somos gentiles. Qué hermoso que Jesús nos alcanza con el evangelio. Nosotros que en otro pueblo no éramos pueblo, hoy somos pueblo, hoy somos parte del pueblo de Dios. Hoy nos encontramos con el evangelio. Antes de la venida de Jesús, los gentiles estábamos, dice Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas del pacto, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Se imagina usted desde que Moisés da la ley, o Dios da la ley a Moisés, en Éxodo capítulo 19, hasta la venida de Jesús, todos esos cientos de años, nosotros los gentiles estábamos excluidos de la presencia del Señor? Los judíos tenían una oración que era la oración matutina, los hombres, y decían al levantarse: gracias, Señor, porque no soy ni esclavo, ni gentil, ni mujer. Eran tres insultos: esclavo, gentil, mujer. Los judíos decían a los gentiles perros, espiritualmente hablando, perros. Viene Jesús y esa gente que somos nosotros, alejados, lejos, hoy nos hace cerca. Y por eso es que este hombre, Señor, dice luz para revelación a los gentiles. Queridos hermanos, ¿sabe usted que muchos de nosotros, gentiles, no estamos valorando el que el Señor haya abierto las puertas para que nosotros entrásemos? Y que ese privilegio que el Señor nos dio, muchos ahora lo hacemos a un lado, no lo valoramos, no lo tomamos en consideración. Y fue algo maravilloso, porque para nosotros, antes del evangelio, no habían promesas. Antes del evangelio estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Por eso el canto de este hombre, luz para los gentiles, debe de ser una gratitud permanente para nosotros. El otro personaje que sale ahí es una anciana llamada Ana, versos 29 y verso 30. 29 y 30, quiero seguir la idea de los gentiles, perdón, que dice que la cual es preparada en presencia para todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. La salvación universal del Señor. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Eso éramos nosotros. Salvación universal. El alcance del evangelio. La entrada de los gentiles. Quiero volver a acuñar la idea. Usted y yo éramos gentiles. Por el amor de Dios, fuimos llamados a ser parte del pueblo de Dios. Por eso, valoremos nuestra ciudadanía actual. Mire, nosotros,
los que somos extranjeros viviendo en otro país y que por cuestiones de conveniencia, familia, lo que usted guste, tuvimos que tomar otra nacionalidad. Cuando uno entiende que un país diferente al suyo le ha abierto las puertas, lo naturaliza, le hace ciudadano de ese país con todos los derechos, con todas las prerrogativas, con todo, uno puede decirse que es de ese país, aunque no nació en ese país. Yo pienso que los que estamos en esa situación tenemos una deuda de gratitud con el país que nos abrió las puertas. Y le echamos ganas para bien representar esa ciudadanía que antes no tenía. Pero sin embargo he visto personas que un país les abre las puertas y no valoran el beneficio que tuvieron. Y no ensalzan las cosas buenas que hay en esa nueva ciudad o en ese nuevo país donde viven. Es lo mismo que pasó con nosotros. Nosotros éramos de un país que se llama mundo, gobernado por Satanás. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Estábamos en ese lugar. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora, como parte de este reino, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento, hermano? ¿Cómo debe de ser nuestra gratitud? ¿Cómo debe de ser nuestra participación en ese reino? Gentiles que hoy somos cristianos, adoptados por el evangelio, abiertas las puertas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos, mis amados hermanos, nuestra nueva ciudadanía espiritual que no la merecíamos. Es por la misericordia y por el amor del Señor que vino a este mundo para rescatarnos y abrirnos las puertas para lo que no éramos, hoy nosotros seamos. Quiero ver el segundo personaje, mis amados hermanos, en el verso 36, de una manera muy sucinta, muy rápida, 36 en adelante. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era una viuda, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Calculando la edad de esta mujer, dice que tenía, que era viuda desde hace 84 años. En ese tiempo las mujeres se casaban muy jóvenes, 15, 16 años. Entonces, esta mujer era una mujer de unos 100 años, más o menos, 100, 105 años, en el rango entre 100, 102, 105 años. ¿Qué está haciendo uno a los 100 años? Bueno, yo no sé, hermano, porque va a ser muy complicado que alguno de nosotros llegue a los 100 años, ¿verdad? No me veo con 100 años. Pero bueno, vamos a suponer a los 100 años. ¿Qué está haciendo una persona a los 100 años? ¿Está en un asilo? ¿Está descansando? ¿O le compran una de las sillas que en Nicaragua le decimos sillas abuelitas, ¿verdad? Para que se esté meciendo, ya jubilado, retirado? Pero dice que esta mujer en el verso 37 no se apartaba del templo y servía de día y noche en el templo.
A veces estamos nosotros como miembros de la iglesia del Señor, hermano, con toda la fuerza, con todo el vigor de la edad. Estamos ahí, no tan viejos, o algo viejos, pero no tan viejos. ¿Y qué hacemos por la obra de Dios? Esta mujer me llama la atención. Quería estar en el templo sirviendo. Quería estar ayudando. Quería estar siendo útil. Porque hasta el día que uno se va de este mundo, es útil al Señor. Esta mujer, Ana, profetiza, es decir, profetizaba, tenía el don de profecía. No nos dice exactamente qué profetizaba, solo nos dice que era profetisa. Algunas piensan que era alguien que hablaba de la ley de Dios, otros piensan que tenía algún tipo de revelación, pero la verdad no nos dice ahí. La palabra profeta se aplica en dos sentidos en la Biblia. Alguien que recibe revelación nueva y alguien que dice la revelación que ya está. Esas dos acepciones de la palabra profeta. Ahí no nos dice qué tipo de profecía es la que Ana recibía, pero sí nos dice cuál era su carácter espiritual, cuál era su manera de servir. Yo no sé qué amor habría tenido Ana para su esposo. Y quiero hacer una aplicación que hoy no pasa eso en la actualidad. Pero dice que esta mujer era viuda desde hacía 84 años. Solo estuvo casada con su marido 7 años, pero no se volvió a casar. ¿Cómo hace falta ese tipo de relaciones en la actualidad, hermano? A mí me gustaría que mi esposa me amara de esa manera. No la castigaría si me muero a que no se vuelva a casar porque esa es cuestión de ella. Pero cómo me gustaría, miren esta mujer, qué bonita lección esa. Yo quiero compartir esa arista con ustedes que no es espiritual, es humana, pero 87 años. Ella está sirviendo a Dios, está en el templo, está todos los días, está haciendo algo. Hay cristianos que no nos aparecemos a la iglesia, menos a hacer algo por la obra de Dios. No puedo, no tengo tiempo, tengo trabajo, estoy cansado, estoy ocupado, por ahora no puedo, no tengo fuerza, no tengo esto, no tengo aquí, no tengo allá. Esta mujer es un buen ejemplo para activar, para actuar, para trabajar, para hacer algo por la obra del Señor, porque si alguien tenía una excusa para no hacer nada, era ella. Ella bien podía decir, yo quiero estar en mi casa, tengo 100 años, ya estoy viejita, ya me duelen las piernas, ya me duele la espalda, ya esto, ya aquello, pero ella está ahí. Y por último, la parte más importante está en el verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. La primer predicadora de Jesús fue esta mujer. Conoce a Jesús. Y cuando conoce a Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Comienza a hablarle a los otros de Jesús. No pudo quedarse callada. Comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Nosotros nos encontramos a Jesús, mis amados hermanos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer cuando nos encontramos a Jesús? Hablarle a todos los que están cerca de nosotros. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestro entorno. Esta mujer no se queda callada. Encontró a Jesús y comienza a hablar de Jesús.
El tiempo es muy corto, por eso las ideas se expulgan, las más importantes, porque no hay mucho tiempo. Pero espero haber tocado tópicos que nos ayuden, nos motiven, nos edifiquen y sean ejemplo para cada uno de nosotros. Gracias por su fina atención. Que el Señor les bendiga.